Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. La semana bursátil que termina fue una semana bastante difícil. Yo diría que en términos generales fue bastante negativa. La mayor parte de los índices bursátiles del mundo sufrieron contracciones. Por ejemplo, el Nikkei, que fue el que más se vio afectado, se redujo 5.98% en una sola semana. Todavía tiene un buen rendimiento en términos anuales del 12.56. En China lo mismo sucede con el Shanghai Composite, que pierde 3.67 para dejar más bien tablas el índice en lo que va del año. El Eurostock y el Dow Jones son los únicos que se salvan de los números rojos, con una muy pequeña utilidad de 0.32 el europeo y 0.54 el norteamericano. Pero también pierden el Standard & Poor's y el Nasdaq 1.09 y 2.41 respectivamente, aunque traen todavía muy buenos resultados acumulados en lo que va del año de 14.15 y 15.25. Y la Bolsa Mexicana de Valores, de veras, una resbaladilla para abajo, pierde 1.47 y en el año estamos abajo en 7.83. El peso, bueno, pues sí, se devaluó un poquitín de 18.05 que cerramos la semana pasada. Estamos cerrando sobre niveles de 18.40 en esta, y el euro contra el dólar se mantuvo más o menos en el mismo nivel de 1.09. El petróleo siguió cayendo 3% para situarse en $77 el barril del WTI. Pero bueno, tenemos una agenda importante. A mí primero me gustaría entrar a lo que sucedió en los Estados Unidos. Hubo muchos acontecimientos y voy a ir uno por uno. Primero, ¿cuáles fueron las repercusiones de la renuncia del presidente Biden que nos hizo el sábado? Y después, bueno, comentar que prácticamente Kamala Harris ya tiene amarrada la designación como candidata del Partido Demócrata. Pero ahí me paro y quisiera preguntarle al licenciado Gordillo qué implicaciones ve en este primer punto en Estados Unidos. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Buena noticia, porque después del atentado que sufrió Trump la semana anterior, a donde se le vino el, el cielo encima, se vio todo mal, fue para Biden. Todo el respaldo que tenía se le fue de espaldas. Y bueno, hasta que tuvo la necesidad de tomar la decisión de salirse, ya las encuestas ya estaban desviando mucho la posibilidad y ya daban unas apuestas, todas las apuestas del mercado eran a favor a que Trump ganara las elecciones. Con esta nueva ímpetu, con esta nueva candidata, Kamala Harris, vuelve a recomponerse, se han cerrado las encuestas, está empezando casi otra vez la contienda. Estamos todavía decíamos, muy temprano en la contienda, todavía muchas cosas pueden pasar. Pues sí, muy buen comentario, porque igual que en México, en Estados Unidos los mercados no, no les gustan los gobiernos que no tienen contrapesos, ¿no? Pero bueno, hablando de economía, sorprendió mucho el PIB de Estados Unidos cuando anunciaron un crecimiento en el segundo trimestre anualizado del 2.8%. Estábamos esperando un crecimiento del 2% flat, y recordemos que en el primer trimestre el PIB fue de 1.4, entonces, pues sí, sorprendió mucho este 2.8. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué fue lo que lo impulsó, mi querido Jorge? También muy interesante y, por supuesto, completamente contrario a lo que está pasando en México. La economía norteamericana sigue sólida, es un muy buen dato después del dato que nos habían reportado en el segundo trimestre. Y luego viene acompañado con el dato de inflación, que el dato de inflación sigue bajando. Entonces, de alguna manera te hace pensar que la autoridad monetaria le ha funcionado su política, o sea, está bajando la inflación y no está poniendo en riesgo a la economía norteamericana. Esto tiene dos implicaciones. Primero, toda esta puesta a ímpetu del mercado, porque ya bajé las tasas de interés tan pronto como sea, esto se enfría un poco, porque al ver que la economía norteamericana sigue sólida, pues no hay tampoco la urgencia. Sí, ya estamos cerca
y sí está bien el camino que está llevando la inflación, pero todavía no hay una urgencia y eso es muy interesante cómo lo va a ir evaluando el mercado en los siguientes 2 meses. Quiere decir que las utilidades son buenas, los ingresos están creciendo por arriba del 5%, muy ad hoc con lo que estamos viendo en el desempeño de la economía del segundo trimestre. Entonces, no es por ahí que tengamos la preocupación de que las empresas vayan a tener problemas en los siguientes trimestres. Más bien, la corrección que estamos viendo en los mercados financieros o en los mercados bursátiles viene por el temor a que los nuevos gobiernos le vayan a imponer aranceles a los productos tecnológicos, en específico a los semiconductores. De acuerdo. También hay que comentar que el dato que sale el viernes del Personal Consumption Expenditure, bueno, valida la baja en la inflación nominal que vimos en el mes de junio en Estados Unidos, que fue de 3.3% en mayo a 3% en junio. O sea que, pues sí, la inflación realmente ya está agarrando tendencia para abajo. Y del lado negativo, como tú dices, bueno, pues los mercados necesitaban un pretexto para tomar utilidades y lo agarraron con Tesla y con Google, ¿no? Tesla, pues sí, realmente no llegó a los resultados esperados, le fallaron algunas cosas, pero Google reportó francamente bien. Sin embargo, estuvo corto en los ingresos de publicidad por YouTube y el mercado buscaba un pretexto y castigó muchísimo a Tesla, pero también castigó a Google y castigó a todo el mercado. También tenemos información de China y China es un jugador muy importante en el concierto mundial. China no ha logrado el crecimiento que ellos mismos habían pronosticado y tomaron una medida muy interesante que es bajar la tasa de interés y la bajaron del 2.5 al 2.3% y esto no es menor. 20 puntos base en esos niveles sí tiene un impacto en esta economía. Esperemos que por ahí empiece a resurgir. No sé cómo viste esta medida del Banco Central de China, del Banco Popular de China, perdón, mi querido Jorge. Bueno, son estímulos que estábamos esperando porque efectivamente no están consiguiendo su crecimiento objetivo de arriba del 5%. El crecimiento que observaron en el segundo trimestre se quedó corto y bueno, apoyar al crédito de mediano plazo, al de un año, esa es la tasa que están modificando. Están queriendo fortalecer su mercado interno, que es el que más debilidad está observando. Y hay subsidios muy fuertes para la industria automotriz eléctrica. Están duplicando estos subsidios. Bueno, de alguna manera están en la competencia de cara a lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, que ellos están tratando de frenar o de ponerle aranceles a esta industria para tratar de evitar que los compiten de manera no muy adecuada, ¿no? De acuerdo. Bueno, pasemos a México. Muchas noticias. El PIB de México sale la semana entrante, se espera 1.7, no es bueno. El anterior fue de 2% o 1.9, ya no me recuerdo, pero estamos en dirección opuesta a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Allá baja la inflación, sube la actividad económica en el crecimiento y en México sube la inflación y baja la actividad económica. El dato de la inflación fue muy malo, no malo, muy malo. El incremento de donde estábamos hasta el 5.61%, pues es un incremento que nos pone en los niveles de inflación de casi un año, ¿no? Como si no hubiéramos hecho nada durante 12 meses. La buena parte es que la inflación subyacente siguió cayendo del 4.08 al 4.02, pero con este 5.61 en la mira, pues yo veo muy difícil que Banco de México pueda bajar tasa el 8 de agosto. Ojalá y me equivoque, pero pues yo veo que solito se metió en este tema y ahora lo que pudo haber hecho hace un mes le va a costar mucho más trabajo hacerlo en este mes. ¿No? Vamos a ver qué es lo que se decide ahí. Sí hay margen, sí hay margen, pero las condiciones son adversas y además tenemos que ver también que en esta semana hubo un repunte bastante importante del tipo de cambio que se había estado situando sobre niveles de 17 altos y ahora lo tenemos ya casi en 18, no casi, en 18.40, ¿no? Entonces yo sí veo difícil
para Banxico ese tema. Y tampoco ha ayudado el hecho de que Morena quiere presentar un fast track para llevar a cabo los cambios constitucionales que pretende implementar en sus últimos días la administración del presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que el asunto es muy importante, ojalá y se le diera la importancia que tiene, la debida atención, ojalá y esas reformas se discutieran y no simplemente las pasaran así como si fuera un simple trámite, porque la decisión no es de un trámite, es una decisión que va a ser trascendente para la vida económica y política de este país. Pero es lo que tenemos en México. No sé cómo lo veas tú para terminar con este comentario. Sí, cerrando este último tema, es lo que está explicando en la subida del tipo de cambio, los 18.40, de alguna manera refleja esta preocupación de que no haya contrapeso y no haya discusión en la Cámara Nacional. Pero yo nomás quisiera tener un comentario sobre la inflación, porque son dos cosas. Una, la economía se enfría, la inflación subyacente baja. Eso significa que la inflación no está descarrilada, ni tenemos que preocuparnos de que tengamos que voltear y decir ya se nos fue. No, lo que está sucediendo es que los productos agrícolas, productos que vienen de fuera, están subiendo de precio de manera regular, de manera contundente y están levantando de más a la inflación. Esto es temporal, pero es suficiente como para que Banxico se tenga que pausar y no tenga que mover tasas en el corto plazo. No impacta la decisión de Banxico en el mediano, pero sí está impactando la de corto y se está acelerando, se está apretando con la decisión de la Fed que posiblemente baje tasas en el mes de septiembre. Entonces es compleja la situación, pero yo creo que es importante separarlo entre lo que está pasando en el corto plazo en la inflación con lo que vemos para el mediano plazo. Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. No hay que apanicarnos. El rebote de la inflación estoy seguro que es temporal porque es producto de precios de productos agrícolas y otros que tienen ciclos de ese tamaño, pero no se ha perdido el control sobre esta y eso se muestra claramente en la baja de la inflación subyacente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias por tu participación, pero sobre todo también gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.